Buenos días. Esta es la clase número 6 del módulo 4 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy, continuando con el metabolismo de los glúcidos, veremos gluconeogénesis e interconversión de hexosas. Este esquema que ya venimos trabajando representa el metabolismo de los glúcidos y su relación con el metabolismo de los lípidos y los aminoácidos. Como podemos recordar, la glucosa a través de la vía glucolítica se transforma en piruvato, por descarboxilación oxidativa en acetil-CoA y el acetil-CoA en dióxido de carbono a través del ciclo de Krebs. Básicamente en estas tres vías se generan moléculas de NADH y otras coenzimas reducidas que alimentan a la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa para la formación de ATP en presencia de oxígeno. Hoy veremos la vía metabólica, que es la gluconeogénesis o glucogénesis, que es el proceso de formación de glucosa y que podríamos considerarlo la inversión de la vía glucolítica, aunque no es una inversión de todas las reacciones. La gluconeogénesis se puede hacer a partir de diferentes sustancias, por ejemplo, lactato, que provenga del piruvato, glicerol, que provenga de los lípidos, o cetoácidos que originen en el metabolismo de los aminoácidos. La gluconeogénesis es una vía metabólica cuya función es la síntesis de glucosa a partir de intermediarios glucolíticos, glucídicos y no glucídicos. Acá volvemos a representar, entonces la gluconeogénesis puede fundamentalmente ocurrir por el aporte de glicerol o el aporte de oxaloacetato. Este oxaloacetato, como conocemos, puede venir desde el piruvato, que a su vez se puede originar en el lactato, o de los aminoácidos. Ahora, los aminoácidos también pueden dar intermediario del ciclo de Krebs, y como el ciclo de Krebs como último intermediario tiene el oxaloacetato, los aminoácidos básicamente entran en gluconeogénesis. Esta vía, es de recalcar, es una vía anabólica, endergónica, que, si partimos de piruvato, requiere dos moléculas de piruvato para formar una molécula de glucosa y va a recibir el aporte de energía en forma de ATP y el poder reductor, es decir, coenzimas reducidas como el NADH. Es decir, que los alimentadores de esta vía son contrarios a los alimentadores de la vía glucolítica, que eran el ADP y el NAD. Acá los alimentadores son el ATP y el NADH. Por eso decimos que la gluconeogénesis es una ruta de tipo endergónica o anabólica. Partimos de una molécula de 3 carbonos para dar una molécula de 6. Acá tenemos un detalle un poco más importante. Acá tenemos la glucosa y acá tenemos el piruvato. La reacción, básicamente, el piruvato se transforma en oxaloacetato, luego pasa a fosfonilpiruvato y acá se revierten las reacciones hasta llegar a formar glucosa. Es importante ver la relación entre la gluconeogénesis, que sería la formación desde piruvato hasta glucosa, con el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, como ya conocemos, se inicia con el acetil-CoA y oxaloacetato para dar citrato, pero una serie de reacciones terminan regenerando el oxaloacetato, por lo tanto este oxaloacetato puede ingresar a la gluconeogénesis. Pero no solo oxaloacetato, sino cualquier sustancia que esté por adelante del citrato va a poder dar oxaloacetato. En el esquema parece claro que el acetil-CoA también podría formar glucosa. Sin embargo, es importante tener presente lo siguiente. La molécula de acetil-CoA, el grupo acetato, tiene 2 átomos de carbono. Cuando el acetil-CoA se une con el oxaloacetato y forma citrato, en las 3 primeras reacciones se pierden 2 moléculas de dióxido de carbono que corresponden a los carbonos del acetil-CoA. Por lo tanto, inicié con oxaloacetato y vuelvo a tener oxaloacetato,
de tal manera que este acetil-CoA se perdió en el camino. Por eso decimos que el acetil-CoA no es glucogénico. A pesar de que la vía parecería conducirlo, el acetil-CoA ingresa con oxalacetato y termina regenerando oxalacetato, habiendo perdido los dos carbonos del acetil-CoA. Por lo tanto, son estructuras glucogénicas o que pueden formar glucosa cualquier molécula que esté del citrato en adelante, como el isocitrato, alfa-acetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato y oxalacetato. El piruvato o moléculas que desemboquen en esto acá, por ejemplo, el lactato. Los aminoácidos también son glucogénicos porque muchos aminoácidos se metabolizan, por ejemplo, a succinil-CoA, alfa-acetoglutarato y al mismo oxalacetato. Veamos ahora un poco más en detalle la glucogénesis. Ocurre toda en el citoplasma, pero básicamente en tres compartimentos distintos. Una parte ocurre en mitocondria, otra ocurre en el citosol y otra en el retículo endoplasmático liso. Las reacciones en mitocondria, el piruvato, por acción de la piruvato carboxilasa, forma oxalacetato, incorporando un dióxido de carbono. Luego, este oxalacetato, para poder salir a la mitocondria, se transforma en malato por reducción utilizando NADH y luego sí es transportado al citosol. Este malato luego por la malato deshidrogenasa citosólica se transforma nuevamente en oxalacetato y la fosfonolpiruvato carboxiquinasa le saca dióxido de carbono y lo transforma en fosfonolpiruvato. Luego acá hay una inversión de las enzimas de la vía glucolítica. La enolasa forma 2-fosfoglicerato, la fosfoglicerato mutasa cambia el fósforo de posición 2 a 3. La fosfoglicerato quinasa actúa en esta reacción utilizando ATP, por lo que gasta energía para dar 1,3-bifosfoglicerato, y se forma gliceraldehído 3-fosfato consumiéndose NADH y generándose NAD. A partir de un piruvato obtendré un gliceraldehído 3-fosfato y con otro piruvato obtendré otro que se isomerizará por la triosafosfato isomerasa de hidroxiacetona. Con una molécula de hidroxiacetona y una de gliceraldehído 3-fosfato, por la inversión de la enzima catalizada por la aldolasa A, se forma fructosa 1,6-bifosfato que, por una fosfatasa, que es la fructosa 6-fosfato-fosfatasa, se le saca el fósforo de la posición 6, formando, de la posición 1, formando fructosa 6-fosfato. Luego, esta fructosa 6-fosfato se isomeriza a glucosa 6-fosfato, ya ingresando ahora al retículo endoplasmático, la glucosa 6-fosfatasa le saca el fósforo de la posición 6 y obtenemos glucosa. Veremos algunos detalles importantes. Como vimos también ya en clases anteriores, el glicerol que tenemos acá puede entrar en la gluconeogénesis transformándose primero en glicerol fosfato y luego con la glicerol fosfato deshidrogenasa a dihidroxiacetona. La reacción que ocurre dentro del retículo endoplasmático liso es interesante porque es una reacción que ocurre solo en riñón y en hígado en cantidad importante. Por lo tanto, son los únicos tejidos que pueden proveer glucosa a la sangre. Si a la glucosa no se le saca el fósforo, no puede ser provista a la sangre. En cambio, el hígado y el riñón sí tienen la posibilidad porque ocurre esta reacción, que vemos ahora en detalle. La glucosa 6-fosfato, que venía por la vía de gluconeogénesis, ingresa al retículo endoplasmático a través de un contratransportador con fosfato. Una vez que ingresó al retículo endoplasmático, la enzima glucosa 6-fosfatasa que se encuentra allí dentro le saca el fósforo de la posición 6, dejando un oxidrilo, y esta molécula ahora de glucosa sale por un transportador de glucosa de difusión facilitada conocido como GLUT2 al citosol, de donde puede ser transportado hacia la sangre. Es decir, que se necesitan básicamente 3 proteínas como mínimo para que ocurra la desfosforilación de la glucosa. El contratransportador fosfato-glucosa que hace ingresar la glucosa 6-fosfato y la enzima glucosa 6-fosfatasa se expresan en todos los tejidos. Sin embargo, el transportador GLUT2 se expresa únicamente
en el retículo endoplasmático del hígado y del riñón. Por esa razón, estos dos órganos son los únicos órganos productores de glucosa y capaces de mantener la glucemia durante la etapa de ayuno. Vamos a ver ahora la interconversión de exosa. La interconversión de exosa es un mecanismo por el cual las exosas se pueden transformar generando glucosa o metabolitos derivados de esta. Estudiaremos dentro de la interconversión de exosas el metabolismo de la fructosa y de la galactosa por su importancia en los seres humanos. La fructosa se incorpora al metabolismo de los glúcidos por la fosforilación en el carbono 6 por acción de una enzima que es la exoquinasa 1, que es también capaz de fosforilar glucosa. En esta reacción vemos la vía glucolítica desde glucosa hasta piruvato y cómo se incorpora la fructosa. La fructosa, que en el carbono 6 tiene un hidrógeno, recibe a partir de ATP y por la acción, como dijimos, de la exoquinasa 1, la adición de un fósforo en posición 6 formando fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato luego por la fosfofructoquinasa 1 podrá formar fructosa 1,6-bifosfato y continuar la vía glucolítica. También la fructosa 6-fosfato que se incorporó, ya sea que venía de la glucosa o de la fructosa, también puede ser tomada por la fosfofructoquinasa 2 y transformarse en fructosa 2,6-difosfato. Acá está mal, 2,6-difosfato tiene el fósforo en esta posición. La fructosa 2,6-difosfato, que es una molécula que participa en la regulación del metabolismo de la glucólisis y la gluconeogénesis mediado por insulina y glucagón. Veamos ahora el metabolismo de la galactosa. La galactosa es una exosa que se origina por hidrólisis en el intestino a partir de la lactosa, componente glucídico de los lácteos. Esta galactosa es transportada por vena porta al hígado. Cuando llega al hígado, por la acción de la enzima galactoquinasa dependiente de ATP, forma galactosa 1-fosfato. Se fosforila en esta posición. Luego, la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, utilizando UDP-glucosa, transfiere el UDP que se encuentra en la posición 1 de la glucosa a la posición 1 de la galactosa. Y se genera UDP-galactosa. Este UDP-galactosa luego se va a isomerizar cambiando la posición del oxidrilo 4, que estaba hacia arriba, hacia abajo, transformándose en UDP-glucosa, y esta UDP-glucosa, por la UDP-glucosa pirofosforilasa, puede dar glucosa 1-fosfato, que por la fosfoglucomutasa puede dar glucosa 6-fosfato. En definitiva, y simplificando, la galactosa en el proceso de interconversión de exosas se termina transformando en glucosa 6-fosfato. La galactosa también tiene importancia en la glándula mamaria en la etapa de lactancia, porque la leche humana posee lactosa. ¿Cómo se genera la lactosa en la glándula mamaria? Se genera a partir de glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato se transforma en glucosa 1-fosfato y luego por la UDP-glucosa pirofosforilasa en UDP-glucosa. Esta UDP-glucosa, por una isomerasa, la UDP-glucosa 4-epimerasa, da UDP-galactosa. Y la UDP-galactosa con la glucosa se produce una unión de tipo beta-1,4 entre la galactosa y la glucosa, generando el disacárido lactosa. Esto, como dijimos, ocurre en la glándula mamaria lactante, es estimulada por prolactina y por la alfa-lactoalbúmina, que es una proteína que estimula la actividad de galactosiltransferasa. La galactosiltransferasa no solo es utilizada para la síntesis de lactosa, sino que es utilizada también para agregar galactosa a lípidos y proteínas en los procesos de glicosilación de lípidos y de proteínas.